Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se debate Convención. Queda justo un mes para que se tenga que entregar la propuesta definitiva, ya corregida, armonizada y con normas transitorias del proyecto de nueva Constitución. Seguimos atentamente ese debate, vamos a tener a 3 convencionales para conversar sobre la actualidad, con además una encuesta que ha estrechado los resultados entre el apruebo y el rechazo. Así es que están muchas cosas pasando. Vamos a tener el despacho de Josefina de la Fuente también, por supuesto, con las últimas novedades. Y comenzamos, como siempre, con Plataforma Telar. Tenemos a Marcelo Santos, académico de la UDP y coordinador, además, del Laboratorio Multimodal de Plataforma Telar. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, gracias por la invitación. Como cada lunes estrenamos información de Aquí se debate Convención de Plataforma Telar en exclusiva y te invito a que de inmediato despleguemos nuestra primera gráfica aquí afuera del ex Congreso Nacional Virtual que tenemos para ver qué nos dice la primera gráfica respecto de todo el mes de mayo, de hecho, con datos sobre la convención respecto de Twitter. ¿Y qué es lo que nos dice? Porque parece que hay mucha más gente, veamos la pantalla completa de esa gráfica, hablando del rechazo, pero ¿es realmente así? Mira, lo que vemos acá es que hay más gente hablando de rechazo comparando con apruebo en ese momento. Sin embargo, la gran mayoría habla de otros temas, digamos, relacionados a la convención. Esto es solo data relacionada a la convención. Y sumando rechazo con apruebo llega más o menos un 10% de la conversación. Entonces, no diría que sería algo como para pautar lo que uno cree que va a ganar el plebiscito, digamos, ¿no? O sea, de hecho, lo que ustedes detectaron, entiendo, es que la gente que se identifica como del rechazo escribe 3 veces más que la que se identifica como del apruebo. Pero no son estos dos tópicos los predominantes aún en la conversación. No, pero es interesante lo que te dices, es interesante porque mirando el perfil de las personas, ¿no? Quien se define a esa altura, ya alguien bien politizado, bien comprometido, digamos, que pone apruebo o rechazo en su biografía de Twitter, en su perfil, hay 2 veces más gente por el apruebo que por el rechazo. ¿Ya? Sin embargo, la gente que va por el rechazo parece que es un poco más motivada. Sí. Ya. Entonces, como tuitean 3 veces más que los del apruebo. Y eso hace la diferencia al final, ¿no? Perfecto, ya. Hay algunos hitos cuando hay normas más polémicas que después vamos a revisar con más detención, ¿no? Sí, hay por lo menos 2 hitos interesantes, 2 pics. Uno hay 5 de mayo. 5 de mayo, cuando se aprueban algunas normas, sobre todo el tema de la educación, de la libertad de enseñanza. Claro, tenemos restitución de tierras, es uno de los temas en que el 5 de mayo en que hay un pic, que lo estamos viendo. De hecho, y el 5 de mayo es el tema de la restitución de tierras, también la norma que prohíbe la tortura. Exactamente, ahí están los votos en contra de esa norma de Martín Arrau, muchas abstenciones por parte de colectivos de la ex nueva mayoría, ¿no? Y esos son temas que, digamos que llamaron la atención y fueron bastante comentados. Ahora, el 15 de mayo es la entrega al borrador y es otro pic. Sin dudas, ¿no? Ahí hay algunos pics, el mayor, el 15 de mayo, evidentemente la gente está discutiendo la entrega del borrador, ¿no? También hay otro detalle ahí que observamos que no aparece en la gráfica, pero hay una presencia de bots, pero que son solamente más o menos 300 bots de 20.000 que conocemos, ¿no? Que tenemos ahí mapeados en la tuitosfera chilena, y eso nos parece poquito todavía. Tuitean bastante, tienen aproximadamente ahí un 1% de los tweets, a pesar de que son solo 300 usuarios, pero todavía nos parece que es una baja cifra, y en un momento que se va aumentando la contienda, digamos, la expectativa que tenemos, ¿no? Como vimos en las elecciones, por ejemplo, es que aumente mucho. Perfecto. Y ese porcentaje llegue a 10 a 15% de actividad de bots, ¿no? Veamos la siguiente gráfica. La número 2 nos va a hablar de los temas en Facebook y Twitter antes y después del borrador. ¿Qué pasó ahí? Sí, ahí hay un poco de cambio. Esperaba tal vez que fueran más, pero evidentemente que aumenta un poquito la actividad en función de ciertos hitos también, ¿no? Sobre todo la aprobación de varios artículos ahí más o menos por el lunes 9, por ahí, ¿no? Y después el segundo cambio, ¿no? Porque uno ve en los colores, cuando cambian los colores es porque los temas que se están hablando cambian, ¿no? Los temas principales, ¿no? Ese top
top 6 temas que tenemos ahí. Y los temas, ¿qué es lo que más te llama la atención? Porque el trabajo constitucional, por ejemplo, está en azul, el verde, votación de normas en el Pleno, y el lunes 9 vemos que muchas comisiones estaban en la recta final y por lo tanto se incrementa también la actividad, como también se incrementa, por ejemplo, cuando se habla de libertad de enseñanza. Sí, esa norma es una norma que generó bastante discusión, incluso hablando de desinformación, mucha desinformación respecto a esa norma, entonces eso alimenta la conversación. Y acá son los tweets de los convencionales y también los mensajes en Facebook, en sus grupos, ¿no? Entonces esos son ellos manifestándose sobre el tema. Entonces probablemente explicando algo de las normas que se van aprobando de a poco, ¿no? Y cambiando el tema cuando hay un hito como, por ejemplo, la entrega del borrador, ahí se habla mucho de pueblos indígenas, quizá... En Antofagasta. Claro, por el contexto de la entrega, de la presentación del borrador en Antofagasta. Y también cuando la ministra de Salud habló frente a un grupo de personeros del sistema de salud pública y defendió la Constitución, también se produjo otro pico. Claro, porque ahí se genera digamos, un malentendido entre algo que efectivamente estaba en el programa del presidente Boric, ¿no? Y que se confunde con lo que salió en la convención sobre el Sistema Único de Salud y cuestiones que finalmente revelan un poco de alineamiento del programa con la convención. Claro, y son los días en que vemos que, no sé si lo ven ustedes en su pantalla como en rojo, ahí también tiene un aumento en esa fecha específicamente que les estamos mencionando cuando ocurre ese hecho el rojito de abajo aquí, ¿no? Claro, el rojo de abajo, ahí tú bien lo indicabas, es cuando se ve ese pic también en que el tema intervención del gobierno se incrementa como un tópico de conversación en Twitter y en Facebook. Vamos a la siguiente gráfica para que revisemos qué es lo que pasa con las comisiones en la agenda pública, pensado en noticias y en Twitter. ¿Cuáles son los temas? Porque aquí estamos hablando de las últimas comisiones, de la de armonización, la de preámbulo y las transitorias. ¿Qué es lo que ven entre Twitter y noticias? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles se hablan más en uno y en otro ámbito? Sí, acá nos pareció interesante comparar cómo los medios, que hay tanta atención dan los medios, acá la convención son solo 3, ¿no? Ahora en realidad casi 2, ¿no? Y vemos ahí que hay un poquito más de atención, bueno, bastante más atención a las transitorias en general, y en Twitter hay un poco más de interés por la comisión de armonización que las noticias. Tal vez por el momento, ¿no? Quizá el momento de atención a la comisión de armonización sea un poquito más adelante, ¿no? Pero hay mucho más interés a las transitorias. Eso como en lo agregado, ¿no? Pero en el tiempo es un poquito diferente también, ¿no? Si lo miramos en el tiempo. Después lo vamos a revisar por semanas, pero es interesante que veamos nuevamente a pantalla completa esta gráfica para explicarle a quienes están viendo el programa que, claro, transitorias que tiene que ver con cuándo termina el Senado, cuándo empieza a regir, no sé, para la Corte Suprema el tema, cuándo empieza a regir la propia Constitución incluso, qué pasa con los quórum, por ejemplo, hay quórum transitorios o no, todo eso obviamente que hace que la conversación, tanto en las noticias, en los medios de comunicación como en Twitter, sea predominante en la conversación. Sí, es curioso, porque yo creo que antes de empezar eso, me parecía que la de armonización tenía un poquito más de importancia, ¿no? Y cuando empezó, y creo que todos empezaron a darse cuenta un poco mejor de qué significaba la comisión de transitorias, yo creo que ahí agarró un poquito más de atención, tanto de las noticias como del público en Twitter, ¿no? Ahora, probablemente también porque es algo súper concreto. Sí, es mucho más fácil, porque la de armonización, el trabajo se va a ver al final, quizás, ¿no? Y qué incisos cambiaron, qué no cambió. La de transitoria no son temas como tú dices, ¿no? ¿Cuándo el Senado? ¿Hasta cuándo? Si se puede reelegir Boric o no se puede. Y es bien concreto, fechas. Y por un lado están los que tienen miedo del cambio, por el otro lado están los que quieren el cambio pronto. Entonces ahí hay mucho que conversar, ¿no? Vamos a ver la siguiente gráfica entonces, porque vamos a ver las comisiones en agenda por semana. Primero veamos en noticias, en los medios de estas 3 comisiones, cuáles predominaron y cuáles fueron más relevantes. Y ahí las tenemos entonces. Según las semanas también esto va cambiando, pero sin duda alguna en noticias copa transitoria la agenda, ¿no? Copa totalmente, sobre todo al principio ahí del mes y después un repunte ahora al fin del mes, ¿no? Y solo parece como que si tuviera un pequeño
pequeño paréntesis para dar atención a la entrega de la comisión de preámbulo, ¿no? Y vuelve a ganar fuerza la de transitoria. Y de alguna manera cuando se entrega también preámbulo, tiene también una importancia mayor, aunque ni comparada evidentemente con las normas transitorias, pero preámbulo y con la discusión que hubo con LOA el 18 de septiembre, también con Antofagasta, que se volvió a hablar bastante de preámbulo, ahí también tiene una mayor relevancia en la agenda noticiosa. Sí, ciertamente, pero por lo menos en una semanita ahí la de preámbulo gana la atención en la prensa, ¿no? Y en Twitter también pasa algo. Veamos Twitter. A ver, veamos. Entonces, guarden la memoria la otra. La última gráfica para que veamos qué pasó en Twitter con estas tres comisiones, pero por semana, para poder ver esa evolución. Claro, la evolución en el tiempo. Es siempre interesante ver porque a veces hay concentraciones, ¿no? Como el caso del preámbulo. ¿Qué podemos ver? Primero, transitoria, lo vemos en esa semana en que tiene un tremendo pic. ¿Qué deducen ustedes de lo que pasó en mayo en la discusión de Twitter, de redes sociales, con estas tres comisiones? Yo creo que refleja otra vez lo que estábamos conversando. Transitoria tiene ese aspecto más concreto y cuando empezó el trabajo, efectivamente hay una labor de explicar, de difundir, también de opinar sobre el tema, ¿no? Por otro lado, si vemos también hay un equilibrio un poco mayor. O sea, armonización, si uno ve, es más o menos estable, excepto cuando se entrega preámbulo, que domina totalmente el tema en Twitter. Sí, pero después vuelve más o menos con esa misma proporción. Y transitoria vuelve a repuntar, pero no tanto cuanto al principio. Entonces, ahí en Twitter se ve ahí un poquito más balanceado la distribución del interés del público, ¿no? Claro, pero es impresionante que tiene ese tremendo comienzo transitoria, después baja, pero desde el inicio impactó mucho que iba a poner los plazos concretos de entrada en vigencia de normas transitorias. Entonces, para la gente, en la conversación de redes copó agenda. Exactamente, y me parece que hace cierto sentido, ¿no? O sea, es un tema que de verdad es muy relevante bajo varios aspectos, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que tú crees que llaman más la atención de transitoria? La duración de los mandatos de las autoridades, por cierto, ¿no? Seguramente, ¿no? O sea, es un tema que incluso a uno es difícil, ¿no? ¿Por dónde voy? O sea, no es tan fácil. Si yo tuviera que votar, no sabría bien cómo votar, ¿no? Pero sí, involucra varias, digamos, sensibilidades, ¿no? O sea, alguien que fue elegido bajo una regla, cambiar la regla es complicado, pero también, ¿cuál regla es más importante que la convención? Entonces, hay un debate ahí que es bueno, fascinante para quienes nos gusta la política, ¿no? De cierta forma. Y lo último que te iba a decir, evidentemente, preámbulo va a seguir bajando y armonización probablemente va a ir subiendo en la medida en que se entienda que también influye respecto de las transitorias. Esto es lo más probable y en un cierto tiempo probablemente también la armonización se va a hacer un poquito más concreta, a medida que haya, ¿no? Resultados ahí que son más comprensibles al público y que no sean tan tecnicistas como, no sé, la parte de gramática, pero cuando tenga que fusionar artículos, cuando tenga que reescribir algo, ahí ciertamente van a salir debates interesantes. Claro, ya creció el interés en la medida que vemos, por ejemplo, que si deciden un quórum en armonización, poner un quórum para las reformas constitucionales, eso influye también en las transitorias, en que tal vez no sea necesario transitoriamente, nos sigan discutiendo un quórum transitorio, que es algo bien criticado y aquí me hago cargo de una opinión criticable, poner un quórum especial hasta que entre a regir el próximo Congreso. Claro, complicado. Y hay una precedencia también. Entonces, la transitoria tiene que terminar antes de armonización. Entonces, en ese aspecto, armonización tiene, digamos, la palabra final. Exacto. Pero sigue teniendo que ser aprobada por el Pleno, ¿no? Marcelo Santos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Aquí se debate convención. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica, por la invitación. No se olviden entonces ustedes, aquí lo desplegamos nuevamente para que vean www.plataformatelar.cl. Ese link es estupendo para encontrar esta y todas las informaciones del trabajo de Plataforma Telar. 150 profesionales de todas las áreas del conocimiento humanista, también del área de la ciencia. Tienen mucho, ciencias sociales, ciencias matemáticas, en fin, mucho que descubrir. Y de ti nunca me olvido, QR ahí. Modo cámara, apretan ese cuadradito amarillo, tienen que estar conectados a internet, eso sí, para poder entrar en el QR, obviamente. Apretan el cuadrado amarillo, entran y pueden ser parte de nuestro panel y también acceder a muchísima más información.